Y agrega en el versículo 25, ya os lo he dicho antes. La razón por la cual el Señor nos da estas señales es porque Él quiere que al ver nosotros el cumplimiento de estas cosas, nos demos cuenta que Él no solamente lo había anunciado de antemano, pero al ver el cumplimiento de esto sepamos que sus palabras son ciertas. Agrega en el capítulo 24 allí mismo y en el versículo, está en el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? No pasarán. En otras palabras, lo que yo os he dicho va a ser así porque lo he dicho. Y en este fin de semana vamos a ver la certeza de las palabras del Señor Jesús, al ver delante de nosotros el cumplimiento profético. Así es que la primera área de profecía en la cual vamos a ver el cumplimiento, o que está mencionada aquí en este sermón, es señales en el mundo religioso. Claro, estas no son las únicas señales que Jesús dejó en el mundo religioso. En el libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 comienza diciendo que es una revelación del mismo Señor Jesucristo. En el caso de los apóstoles en el Monte de las Olivas, en el sermón profético de Mateo 24, Él estaba presente delante de ellos. Les estaba hablando cara a cara. En Apocalipsis fue una visión, una revelación que el Señor le dio a su siervo Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan estuvo presente cuando Jesús dio el sermón profético y casi al final de su vida el Señor Jesús le revela el libro de Apocalipsis. Y fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo. ¿De quién es la revelación? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿quién? Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y luego dice en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Así sea, sí, amén. Así que el tema del libro de Apocalipsis nuevamente es la venida del Señor Jesús. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Pero en el libro de Apocalipsis, Él nos describe el marco profético de las cosas que habrían de estar sucediendo justamente antes de su venida. Y hay algunas profecías sumamente impactantes. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, y todo eso tiene que ver con señales en el mundo religioso. Después vamos a volver a Mateo 24 para ver las otras categorías de señales. Pero todavía dentro de la categoría señales en el mundo religioso, en el capítulo 13 de Apocalipsis se menciona un poder, o más bien dos poderes políticos religiosos que habrían de dominar la escena mundial justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y esos dos poderes se presentan en un lenguaje simbólico, porque el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. La profecía no se da como en Mateo 24 con palabras directas describiendo lo que iba a suceder, sino a través de símbolos. Y en Apocalipsis 13 se mencionan dos bestias. La bestia es un símbolo profético. La primera bestia sube del mar y la segunda bestia sube de la tierra. Una bestia en lenguaje profético representa un poder político. Ahora, esta categoría pareciera caer dentro de la categoría de señales en el mundo político, porque hay señales en el mundo religioso y hay señales también en el mundo político, y es cierto, se puede ver de ambos lados, pero la razón por la cual yo lo menciono, señales en el mundo religioso, es porque el poder político que va a estar dominando la escena profética en el tiempo final es un poder político religioso. Y aunque tiene tremenda influencia política y va a gobernar el mundo políticamente hablando, es un poder religioso. Y tiene que ver con eso que dijo el Señor Jesús, que se hará pasar como si fuera el mismo Cristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera bestia de Apocalipsis 13, la que sube del mar, dice que recibe una herida mortal. Ese poder político religioso recibe una herida mortal. Pero la profecía señala en el versículo 3, Apocalipsis 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora fíjense, la adoraron todos los moradores de la tierra. La tierra entera se maravilló en pos de la bestia y adoraron a la bestia y adoraron al dragón. Y en el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoración es algo religioso, no es algo político. El adorar a alguien entraña una creencia religiosa, una fe religiosa. Pero también se habla en el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que también tiene poder político, porque va a recibir autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un poder global que va a dominar al mundo, que va a gobernar al mundo. Pero también se hace adorar. ¿Y quién es el único que merece adoración según la palabra de Dios? Dios mismo. El único que merece ser adorado es Dios. Pero este poder político, religioso, se hace adorar como si fuera Dios. Por
eso lo estoy poniendo dentro de las señales del mundo religioso. Quizás debiera haber hecho una nueva categoría o haber dividido las categorías diciendo señales en el mundo político religioso, ¿verdad? Porque hay señales en el mundo político. Ya leímos que oiréis de guerras y rumores de guerra, y habrá conflictos y se levantará una nación contra otra. Eso es en el mundo político. Esto también es en el mundo político un poder global que va a dominar al mundo entero. Pero es de carácter religioso este poder, porque va a ser adorado por todos los moradores de la tierra. ¿Ustedes saben qué representa el símbolo de la bestia que sube del mar? Que recibió una herida mortal y esa herida mortal fue sanada. ¿A quién se refiere ese poder? Díganlo sin miedo. Al papado, al poder del Vaticano. Pero el Vaticano, si bien es un poder político, es una nación reconocida por la organización de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Es una nación, pero es también un poder que religioso, el papado. El mismo hombre comparte doble posición. Es jefe de Estado, pero también es líder religioso de la iglesia cristiana más numerosa sobre el planeta Tierra, la Iglesia Católica Romana. Así que esto es muy interesante. Dentro de las profecías que vamos a ver cómo se curó la herida mortal y cómo actualmente, en este mismo momento, el papado está siendo admirado y está siendo seguido. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y vamos a ver la extensión del cumplimiento de estas palabras del Señor Jesucristo a la luz de lo que está sucediendo hoy en día. Así que nuestros ojos también tienen que estar enfocados, nuestros ojos proféticos, en lo que está pasando en el Vaticano, con Roma, con el papado, porque según la profecía iba a tener un significado muy particular en el tiempo del fin. La segunda bestia que se menciona en Apocalipsis 13 es una bestia que sube de la tierra. Y no es mi propósito en esta serie entrar a explicar punto por punto la profecía. No pretendo dar un seminario profético donde estudiemos cada una de las características de estas bestias. No, por eso les pregunté a ustedes qué representa la primera bestia que sube del mar, y ustedes me contestaron correctamente, representa el papado. Ahora les hago la misma pregunta. Yo podría, por la palabra de Dios, demostrarles por qué la primera bestia es el papado, porque nos da una cantidad de características que lo identifican sin lugar a duda. Es más, hasta con fechas exactas es esa profecía, pero ese no es mi propósito. Mi propósito es ver lo que está pasando actualmente en el mundo a la luz de la profecía bíblica. Las noticias de lo que está sucediendo en este momento en cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo predijo y nos lo dijo de antemano, para que cuando lo viéramos de antemano creyéramos en sus palabras. La segunda bestia, ¿a quién representa? Muy bien, no hace falta ni que lo explique. Ustedes ya han estudiado estas profecías, y si alguno que nos ve pues no tiene esta información de estudio de la palabra de Dios,
pues no dude en ponerse en contacto con este ministerio para que le podamos dar información completa sobre el estudio de las profecías. Pero en ese momento no estamos estudiando las características de estas bestias, sino más bien cómo están cumpliendo la profecía. La segunda bestia representa los Estados Unidos de Norteamérica, otro poder político. Pero en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica representa lo contrario al papado. El papado es el catolicismo romano. Estados Unidos de Norteamérica es el protestantismo, porque surge como una nación protestante. Pero también se mete en asuntos religiosos este poder político. Y al estudiar Apocalipsis 13 descubrimos que la profecía nos señala dos grandes superpoderes en la arena profética final. Dos superpoderes: el papado y Estados Unidos. No son tres bestias, no son cuatro bestias, son dos bestias. Una sube del mar, representa pueblos, muchedumbres, naciones y lengua, y otra sube de la tierra, representa de un continente nuevo. La primera bestia surge del antiguo continente, del continente europeo, y la nueva bestia surge del nuevo continente. Pero miren lo que hace esta segunda bestia. Versículo 11 y 12, vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Otra vez está envuelta en adoración, y otra vez aparece el verbo adorar, que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esto es algo extraordinario. Cuando mañana entremos a ver el cumplimiento de esto, vamos a ver algo inverosímil, como una nación protestante con una constitución que no le permite mezclar la política con la religión por constitución de la nación, se ha inmiscuido en asuntos religiosos en favor de Roma y en favor del papado. Estados Unidos de Norteamérica está preparando el terreno para el dominio mundial del papado, y eso lo vamos a ver en cumplimiento de la profecía. También dice el versículo 13, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estados Unidos de Norteamérica iba a formar una imagen de la primera bestia que tenía la herida de espada o herida mortal y vivió. Quiere decir que nuevamente nuestro enfoque, nuestra vista profética tiene que ver en lo que está pasando. Tenemos que estar enfocados en lo que está pasando con el papado, pero también lo que está sucediendo en los Estados Unidos en el ámbito político religioso. Y también debemos enfocarnos en lo que es la imagen de la bestia, porque está en plena formación en este momento aquí en los Estados Unidos. De eso vamos a estar hablando mañana justamente. Y por supuesto, sigue hablando que los Estados Unidos de Norteamérica van a imponer
algo muy peculiar. Miren lo que dice. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estados Unidos es el que implanta la marca en la mano derecha o en la frente. También vamos a estar hablando de eso mañana. ¿Ok? Así que es sumamente impresionante en el área religiosa y político-religiosa las señales que se iban a dar como cumplimiento de la profecía justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis hay mucho más de carácter religioso. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis menciona una unificación no solo del catolicismo romano con el protestantismo de Norteamérica, pero también un ecumenismo. Un ecumenismo es una unión de iglesias, de sectas, de denominaciones, para la formación de una mega iglesia o una mega fe. Mega fe quiere decir una fe global que incluya a todas las religiones de la tierra. Y también vamos a estar viendo esto como cumplimiento de la profecía bíblica. La formación de una mega fe bajo el ecumenismo, la unificación de las grandes religiones del mundo. No solo los protestantes están envueltos ahora en el ecumenismo. No solo católicos con protestantes y evangélicos se están uniendo. También los budistas, los shintoístas, los hindúes, los brahmanistas, las grandes religiones a nivel mundial han buscado un acercamiento entre sí. ¿Y quién creen ustedes que es el que está orquestando ese movimiento ecuménico? ¿Quién creen que es? ¿Quién? Nada más ni nada menos que Don Francisco, pero no el de Chile, sino el de Argentina. El líder número 1, mundialmente hablando, para el ecumenismo y el acercamiento de todas las fes religiosas, es el obispo de Roma. Así que nada de esto es casualidad. Y al ver mañana estas señales, y usted dice, bueno, pero ¿qué vamos a ver esta noche? Bueno, esta noche estamos viendo la introducción y estamos dividiendo las categorías, pero también vamos a entrar a la primera de esas categorías. Así que ya vimos, una primera categoría es señales en el mundo religioso y también político religioso. Volvamos a Mateo 24. Volvamos a Mateo 24. Vamos a ver también señales en el mundo político directamente hablando. ¿Ok? Cristo lo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, todo esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto que estamos leyendo es señales en el mundo político, y lo que más va a categorizar
El mundo político son guerras y rumores de guerra. Y sí, vamos a hablar de los problemas en el cercano oriente. Los problemas que en este mismo momento están sucediendo con los países árabes, con el Islam, con el terrorismo, que es de carácter religioso también. Fíjense que la política está íntimamente relacionada con la religión. Vamos a ver de los conflictos que se están dando entre Israel, el Estado de Israel, y los países árabes. Pero no solamente allí hay problemas políticos. Otro asunto muy interesante que hace algunos años atrás estaba al frente de la situación política en el mundo era la guerra entre el comunismo y entre la democracia, o entre el capitalismo y el socialismo. O para ponerlo con nombre y apellido, entre el bloque soviético y los países democráticos del mundo encabezados por los Estados Unidos de Norteamérica. Da la impresión que eso en gran manera se ha solucionado, pero no todavía. Todavía hay conflictos en el mundo, en países comunistas contra países no comunistas. Corea es un ejemplo de eso. Todavía la nación está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. La China, el país más populoso, el país más grande del mundo, no en territorio, pero sí en gente, todavía está bajo el bloque comunista. Y podemos esperar cosas muy impresionantes en cuanto a guerras y a nación contra nación y reino contra reino, por lo que está sucediendo en este mismo momento. Así que esas son señales en el mundo político, señales en el mundo político. También el Señor Jesús mencionó señales en el mundo físico. Cuando hablamos del mundo físico, estamos hablando del planeta Tierra. ¿Okay? Cielo, mar, tierra. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Habrá terremotos, pestes, hambres en diferentes lugares. Y si comparamos esto con San Lucas en el capítulo 21, dice él, es el mismo sermón, solo que Mateo pues lo registró en Mateo 24, y San Lucas, que escribió el otro evangelio, también registró el mismo sermón, pero da algunos detalles más. Dice en el versículo 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror. ¿Qué capítulo? San Lucas 21, versículo 10 y 11. Lucas 21, 10 y 11. Noten que usa la palabra terror, y la palabra terror es de donde viene la palabra ¿qué? Terrorismo. Cuán al día está la Biblia, ¿verdad? Porque es el vocablo que más se usa hoy en día para referirse a lo que está sucediendo a nivel mundial. En Francia, en Bélgica, en el cercano oriente, en Estados Unidos. La amenaza del terrorismo, que ya no es más amenaza, sino que es una realidad por todas partes. Y cada vez se está volviendo más problemático, tanto que las Naciones Unidas están tomando medidas con respecto a esto. Ya vamos a hablar sobre eso, pero también habla de grandes terremotos.
hambres y pestilencias. Y también dice, y habrá grandes señales en el cielo. Todo eso tiene que ver con el mundo físico. Pero hay algunas cosas sumamente interesantes que vamos a ver. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis predice algunas señales sorprendentes en el mundo físico. Caída de meteoritos sobre la tierra. Ahí mismo en Lucas 21-25 habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. El libro de Apocalipsis predice lluvias de meteoritos. Y vamos a ver lo que está pasando en el mundo físico, en la atmósfera que rodea el planeta Tierra. ¿Saben ustedes que el libro de Apocalipsis predice que va a impactar el planeta Tierra un gigantesco asteroide? No uno, dos, uno seguido al otro. Uno va a impactar y va a caer en un océano y el otro va a caer en un continente. Todo eso está profetizado, pero vamos a ver que los científicos nos dicen que eso sucede y que viene en cualquier momento, así como nos están diciendo que el terremoto grande en California viene en cualquier momento. No es cuestión de que si vendrá o no vendrá. Que viene, viene. Lo están prediciendo y los científicos saben que las capas tienen que ajustarse y que hay una tremenda tensión. ¿Cuántos lo sintieron esta madrugada? Para los que nos están escuchando en otras partes, estamos transmitiendo desde Riverside en el estado de California y hoy a la 1 de la madrugada nos despertamos casi todos por el tremendo temblor de tierra. Hoy a la 1 de la mañana. He visto varios informes al respecto. Unos dicen que en ciertos lugares fue de 3.1, en otros dicen que fue de 4 y en otros dicen que fue de 2.9, pero el más bajo es 2.9, de ahí para arriba, según el lugar donde fue registrado. Fue fuerte, ¿verdad? Nos despertó a todos. Sí, sí, lo último que están diciendo ahora es que registraron de 5.1. ¿Qué? Y no fue muy lejos de aquí. Fue en el condado de al ladito de aquí, ¿verdad? En el condado de San Diego. ¿Ya? Y no allá en San Diego, en la ciudad de San Diego, sino aquí para este lado norte del condado de San Diego, que colinda con Riverside y colinda con el condado de San Bernardino. Así que ya lo sentimos. Vamos a hablar un poquito de eso en esta noche. Pero miren qué más dice la profecía en el mundo físico. Palabras del Señor Jesús. Él dice en el versículo 25, donde estábamos del San Lucas 21, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las ¿qué? Olas. De las olas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo la gente que vive en la tierra, porque dice, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las ¿qué? De las olas. ¿Cómo la gente que vive en la tierra está angustiada por las olas?
Antes decíamos, pues, en todo caso los que viven en las islitas o andan en barcos pueden asustarse por las olas. Pero resulta que ahora que la gente que vive en tierra firme está angustiada, especialmente los que viven en las zonas costeras, por lo que ha sucedido en los últimos años y cada vez va en aumento este fenómeno de los tsunamis. Las olas gigantescas, Jesús lo mencionó hace casi 2000 años atrás, fíjense. Casi 2000 años atrás Él dio este sermón, pero dijo que iban a ser señales de su venida y del fin del mundo. El versículo 26 declara: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, versículo 27, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Estas señales en el mundo físico preceden al aparecimiento de Cristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. El versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, raise your heads, levanten sus cabezas, porque la redención está ¿qué? Cerca. Versículo 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo dice? La generación que vea el comienzo del cumplimiento de estas cosas no va a pasar hasta que todo se cumpla. O sea, en una sola generación vamos a ver las señales y la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Quiere decir que esta es la generación final, la generación que va a ver la venida del Hijo del Hombre en gloria y majestad. Y como si esto pareciera inverosímil, agrega en el versículo 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Lo que Él dijo se va a cumplir. Así que hemos visto, o hemos mencionado más bien, señales en el mundo religioso, señales en el mundo religioso político, señales en el mundo político, señales en el mundo físico. El Señor Jesús también habló de señales en el mundo social. En el mundo social. Y después de eso vamos a ver señales en el mundo financiero. Esa es otra muy interesante. Señales en el mundo financiero. Lo que está pasando a nivel mundial con el tema de la economía, en el mundo económico, le podríamos llamar, o en el mundo financiero. ¿Okay? Pero veamos primero señales en el mundo social. Dijo el Señor Jesús, y vamos a buscarlo de vuelta allá en San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo capítulo 24.
Él dice en el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que se habría de multiplicar? La maldad. Es más, el Señor Jesús dijo que iba a ser como en los días de Noé. Y en los días de Noé, cuando Dios destruyó el mundo por un diluvio, era porque la maldad había llegado al colmo, la violencia, la iniquidad, la rebeldía, el pecado. Era tan terrible el crimen, la violencia. Lo pueden leer allí mismo en San Mateo, en el capítulo 24, dice el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo era en los días de Noé? Vamos al libro de Génesis, al capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Para que Dios diga: me arrepiento de haber creado al hombre en la tierra. Dice que le dolió en su corazón haber creado a la raza humana, y dijo: se acabó, voy a poner fin a tanta maldad, a tanta violencia que había en la tierra. Dice el versículo 11: se corrompió la tierra delante de sus moradores, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Oh, estas señales en el mundo social gritan a voz en cuello cuando veamos algunas de las cosas que están sucediendo a nivel mundial en lo que se refiere a la violencia, a la maldad. No sé si vieron las noticias esta semana. Una menor de edad violada en Brasil por 31 hombres. 31 hombres violaron a una muchachita, jovencita, de 15 años de edad. 31 hombres la violaron. Y en público. Y la gente viendo. Esto es algo increíble. Está por todas partes en la noticia, en las redes sociales. Porque estos degenerados hasta tuvieron la osadía de sacarse selfies, fotos, violando a la muchacha y subirlas. Ya los agarraron por las fotos que ellos mismos, tontos, brutos, subieron al Facebook. Han agarrado 2 de los 31. Pero la investigación sigue. Esto pasó esta semana. La violencia, la maldad, la inmoralidad. Claro, hay mucho más que dice la palabra de Dios al respecto. Vamos al libro del apóstol Pablo a Timoteo para que veamos la condición social del mundo en los días finales de la historia de esta tierra. Y todo esto es señales. Segunda de Timoteo capítulo 3. Esto entra dentro de la categoría señales en el mundo social. O podríamos llamarle también el mundo moral.
Social tiene que ver con la sociedad, ¿verdad? Y moral tiene que ver con los valores de la sociedad. Así que es lo mismo, es la misma categoría. Dice, versículo 1, también debes saber esto. Estamos en 2 de Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? ¿Tiempos qué? Peligrosos. ¿En qué días? ¿Qué quiere decir los postreros días? Los días finales, los últimos días de la historia de este mundo. Estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué radiografía de la sociedad hoy en día. Es como la descripción exacta de la sociedad actual. Tal cual. Más exacto no podría haber sido nuestro Señor Jesucristo al revelarle esto al apóstol Pablo. Pero él dijo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y describe con lujo de detalle cómo sería la gente que viviría en estos días finales de la historia de este mundo. Hay algo más. La inmoralidad. Y esto vamos a hablar un poquito también. La inmoralidad. El Señor Jesús lo puso de esta manera en San Lucas, en el capítulo 17. San Lucas, capítulo 17. El versículo 26 en adelante dice, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿Quién era Lot? Sobrino de Abraham. ¿Y dónde vivía Lot? En Sodoma. Como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. ¿A cuántos? A todo. Ahora, ¿por qué Dios mandó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? Díganme, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, para destruirlo. Ese fue el propósito. Pero ¿por qué razón vino ese terrible juicio que destruyó por completo las ciudades de Sodoma y Gomorra? Por el sodomismo, por la inmoralidad. Si leemos en el libro de Génesis, donde está la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que Dios dijo, voy a ver si la maldad y la inmoralidad y el clamor que me ha subido hasta el cielo de lo que está pasando en Sodoma es cierto o no. Y Dios mandó a 2 ángeles a investigar. No que Dios no lo supiera, pero quería que los habitantes del universo se dieran cuenta. Y estos ángeles les tocó ver la corrupción, la inmoralidad de los habitantes de Sodoma. La Biblia dice que todos los hombres, desde el menor hasta el más viejo, estaban dados al sodomismo, al homosexualismo.
Tanto así que quisieron violar a los dos ángeles que habían venido a evaluar la condición de Sodoma. Hasta que Dios dijo, basta. Y nunca más volvió a amanecer en Sodoma. Nunca más. Esa fue la última noche. Terminó de una manera increíble. Toda la ciudad se amontonó frente a la casa de Lot para tratar de violar a los dos ángeles que habían entrado en la casa de Lot. Y fue tan grande lo que hicieron esa gente, porque estaban tan corruptas, su mente tan podrida, que aún después de que los ángeles extendieron su mano e hirieron con ceguera a todos los varones, los hombres de Sodoma, cualquiera diría que hubieran escarmentado, que se hubieran ido de regreso con el rabo entre las patas, ¿verdad? Imagínense, quedarse ciegos. Pero la Biblia dice, yo no lo creería si no estuviera escrito en la Biblia, que aún después de ciego, en lugar de retirarse y cesar de lo que estaban tratando de hacer, seguían buscando la puerta a tientas. Increíble. Y vamos a hablar del pecado del sodomismo, de la sodomía, de lo que la Biblia dice con respecto a esto. Es una de las señales de los tiempos. Y es una señal muy significativa, porque cuando Dios vio lo que estaba pasando en el mundo antediluviano, dijo basta, y mandó el diluvio. Y cuando se volvió a repetir la maldad, la violencia y la inmoralidad en los días de Sodoma y Gomorra, Dios dijo basta, basta. También la paciencia de Dios tiene un límite. Y este mundo está llenando la copa. Y tristemente, ya no son los países de Europa los que van a la delantera en esto. Estados Unidos, bajo el presidente Obama, legalizó lo que la Biblia llama corrupción y destruyó una de las dos instituciones más sagradas que Dios estableció desde el comienzo del mundo. Hay dos instituciones que Dios estableció, aún antes de que entrara el pecado en la tierra. Y una de esas dos instituciones fue el Santo Sábado. Él lo apartó, lo bendijo, lo santificó desde la creación del mundo para que fuera la señal entre Dios y su pueblo. El recordativo de que Él es el Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso Él apartó el sábado, el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Esa es una de las dos instituciones que nos vienen desde el jardín del Edén. La otra es el matrimonio. Y dice Dios que en el jardín del Edén, ese primer día después de haber creado a Adán y a Eva, Dios los bendijo, así como hizo con el sábado, lo bendijo y lo santificó. Así Dios bendijo esa primera pareja, los unió y dijo: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y el Creador que santificó el sábado, santificó también el matrimonio. Desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad, una institución social que habría de ser baluarte contra la inmoralidad en el mundo. Pues amigos, tristemente, los Estados Unidos de Norteamérica, un país conocedor como ningún otro de la palabra de Dios,
porque aquí están las sociedades bíblicas que publican las Biblias prácticamente para el mundo entero, de aquí salen. La Biblia es el libro más vendido hasta el día de hoy, el libro más numeroso, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial también. Pero aquí en los Estados Unidos, la Biblia, no hay hogar prácticamente que no tenga Biblia, y si no lo tienen es porque no lo quieren, porque cualquiera puede tener una Biblia y conocer lo que Dios ha dicho. Pero en esta nación que ha tenido tan grande luz, tan grandes privilegios, que conoce lo que Dios ha establecido, se ha tentado y se ha logrado destruir el vínculo sagrado del matrimonio para hacerlo algo común. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto, porque la otra institución está bajo la mirilla de Satanás. Odia el sábado. Y justamente los Estados Unidos de Norteamérica se van a dar la mano con el papado para violentar y hacer a un lado esa segunda institución, no solo el matrimonio, sino también la santidad del sábado. Y cuando eso suceda, la palabra de Dios dice que se habrá colmado la copa de la iniquidad de esta nación, los Estados Unidos, y lo que viene de inmediato, cuando se promulgue una ley invalidando la ley de Dios en el tema del Santo Sábado, porque ya se ha invalidado la ley de Dios en el 7º mandamiento, pero cuando se invalide la ley de Dios, el 7º mandamiento es de la segunda tabla de la ley, y Cristo dijo que el que transgrede uno es hecho culpable ¿de qué? De todos. Pero al transgredir y al invalidar un mandamiento de la primera tabla de la ley, nuestra responsabilidad para con Dios, estableciendo un falso día de descanso, los Estados Unidos de Norteamérica habrán violentado la ley de Dios. Y lo que sigue lo vamos a ver mañana. Mañana por la tarde vamos a hablar de la ley dominical y del cumplimiento profético de esto y lo que está pasando a nivel mundial en cumplimiento de la profecía. Y vamos a ver que cuando esto suceda en los Estados Unidos, porque allá hay un montón de países que tienen leyes dominicales, incluyendo Brasil e incluyendo la Argentina. Pero cuando esta nación históricamente protestante, conocedora de la palabra de Dios, invalide la santa ley de Dios, lo que viene es el hecatombe económico de esta nación, la ruina nacional que está profetizada sucederá al violar la segunda institución sagrada que viene desde el Edén. Ya dieron el primer paso, Obama, de invalidar el matrimonio. Al invalidar el Santo Sábado, lo único que podemos esperar es la caída. E inmediatamente al aprobarse esa ley, invalidando la ley de Dios, viene el desastre económico. Lo interesante de esto, y lo vamos a ver porque esto me lleva a otra categoría de señales. Les dije que estaban las señales en el mundo social o moral, pero también hay señales en el mundo financiero o económico. Pero lo interesante de esto es que sabemos lo que la profecía dice con respecto al desastre económico que viene en los Estados Unidos y por ende en el resto del mundo. Pero lo que más impresiona es que ahorita mismo en las noticias por todas partes está saliendo que lo que hemos visto en el 2008 con la caída del mercado de las propiedades
va a parecer juego de niños a lo que viene en los próximos meses en esta nación, en la caída financiera. ¿Ustedes han visto las noticias? ¿Están al tanto? Y si no las han visto, mañana las van a ver porque se las voy a presentar. Y vamos a ver, impresionante lo que los grandes hombres de negocio, los grandes inversionistas están diciendo de lo que se viene en los Estados Unidos. Y si ellos están anunciando la caída económica de esta nación, pero la profecía dice que eso va a suceder cuando se invalide la ley de Dios con respecto al cuarto mandamiento. ¿Cuán lejana puede estar la ley dominical para que se implante en los Estados Unidos? Si ya se ven los indicios de la caída económica. ¿Ustedes ven cómo todo está relacionado? Verdaderamente estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo. Hay otra categoría de señales. Señales en el mundo científico. Señales en el mundo científico. Y esto tiene que ver con lo que profetizó el Señor Jesucristo a través del profeta Daniel. Dice el versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En la versión Valera Antigua dice se multiplicará. Y lo que estamos viendo hoy a nivel multiplicaráse la ciencia. En el mundo científico, en el mundo de la tecnología, deja pasmados. En los últimos 10 años hemos visto más que en la historia de la humanidad en cuanto a avance científico y avance tecnológico en el mundo. Es algo que realmente asombra y vamos a estudiar un poquito sobre esto. Así que hemos visto cuántas categorías, si ustedes la notaron, a ver. ¿Cuántas? Señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, señales en el mundo político religioso, señales en el mundo físico, señales en el mundo social, señales en el mundo económico o financiero y señales en el mundo científico. 7 categorías de señales. Realmente para esta serie, Pastor Víctor, tendríamos que haber tenido los 7 días de la semana para cada día ir viendo una de estas categorías, porque son tantas las cosas que están sucediendo. Déjenme dar inicio, por lo menos, porque el tiempo va corriendo, ¿verdad? Y queremos que mañana ustedes puedan volver. Parece mentira que ya ha pasado 1 hora. Parece mentira cómo vuela el tiempo, ¿verdad? Queremos que mañana ustedes regresen y que puedan venir temprano a la iglesia, ¿ok? Déjenme mencionarles. Hoy, los últimos terremotos del día de hoy. Y solamente les voy a mencionar el día de hoy todos los que sean arriba de 4.5. ¿Okay? El primero no lo tengo ni que mencionar porque ustedes lo sintieron. Condado de San Diego. 5.1. Filipinas. 5.1.
Tayikistán. Estoy hablando del día de hoy en las noticias, ¿ok? Aquí las tengo delante mío. El día de hoy, Tayikistán, 4.6. Isla de Pascua, 4.7. Wallis y Futuna, 2 naciones, sacudidas por un terremoto de 4.8, seguido por un segundo terremoto de 5.7 esta tarde. 2 terremotos. Islas Kuril del Este, 4.6. Argentina, 4.7. Hoy. Japón, 5.3. Tonga, 4.8. Y un segundo terremoto en las Filipinas. El primero fue de 4.6 y el segundo de 5.1. Todo esto el día de hoy. Si voy al día de ayer, el día de hoy fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terremotos arriba de 4.5. ¿Saben cuántos fueron ayer? 21 terremotos arriba de 4.5 el día de ayer. Y el día de antes de ayer, 8 terremotos arriba de 4.5. ¿Cuántos serán mañana? ¿Y qué si mañana viene el de California? Porque casi siempre viene uno y luego viene otro más fuerte. No los quiero asustar, pero todos sabemos que esto viene. Lo que tenemos que estar es que preparados, no solo para el terremoto, sino nuestra vida preparada en paz con Dios, porque no sabemos. Hoy tenemos la vida, mañana no sabemos siquiera si estaremos reunidos en este lugar, porque las cosas están sucediendo sumamente rápido. Hoy somos y mañana puede ser que ya no seamos. Esto nos muestra de la solemnidad del tiempo en que estamos viviendo. Y claro, tengo el informe de los días anteriores y tengo los lugares donde fueron cada uno de estos terremotos por los últimos 7 días, los tengo aquí adelante mío en mi computadora. Se espanta uno de ver. Cristo dijo que iba a haber grandes terremotos en diferentes lugares. Mírenlo. Y todo esto será principio de ¿qué? De dolores, dijo él. La palabra que él usó, principios de dolores, porque algunos dicen, bueno, pero terremotos siempre ha habido. Aún en la época de Cristo había o hubo terremotos. Vayan al departamento de sismología en el internet y van a descubrir los terremotos por siglos. ¿Cuántos hubo terremotos grandes de arriba de 5 puntos en cada siglo? También lo tengo aquí conmigo. Lo que impresiona, si bien en todos los siglos ha habido algún terremoto, solo a manera de comparación, en el primer siglo, cuando Cristo vivió, en 100 años, en 100 años, hubo 7 terremotos. En 100 años. 7. Recién vamos en el año 2016. Llevamos 16 años del siglo XXI y ya llevamos 2.668 terremotos de arriba de 5 puntos. En 16 años, 2.668 terremotos.
Es interesante porque la palabra que Jesús usó fue: todo esto será principio de dolores, y la expresión que él usó fue dolores de parto. Ahora, los dolores de parto indican cuándo se acerca lo que se espera. El bebé que se está esperando, ¿verdad? Ahora, uno puede calcular cuándo un niño va a nacer, ¿verdad? Se sabe que son 40 semanas o 9 meses. Y toda madre que está embarazada pues está contando los meses y sabe cuándo se va acercando y se va acercando. Pero realmente, aunque el médico pone una fecha para el supuesto nacimiento del bebé, esa fecha no es exacta. Es una aproximación. Puede ser antes como puede ser después. Muy rara vez va a venir el bebé en el mismo día que dijo el médico, ¿verdad? Eso casi nunca sucede. Pero ¿cómo se sabe cuándo ya viene? Cuando comienzan los dolores de parto. Ahora, los dolores de parto no te dicen exactamente ni el día ni la hora que van a nacer el bebé, pero te dice que ya está bien cerquita, que ya no falta mucho. Y Cristo dijo que estas señales de los terremotos, de los desastres y todo eso, iba a ser como los dolores de parto. Las dos cosas que tienen que ver con las contracciones son: número uno, la frecuencia de las contracciones. Cuando comienzan los dolores de parto viene una, y luego como a la hora o a veces a las 2 horas viene la segunda, pero luego se van achicando el periodo entre una y otra, ¿verdad? Y cada vez vienen más seguido, cada hora, cada media hora, cada 15 minutos, cada 10 minutos, y ya cuando comienzan a venirse una tras otra, no, pues ya, para el hospital. Y la gente se va mucho antes de eso, porque a veces se vienen muy rápido, ¿verdad? Pero ya cuando están viniendo seguiditas, a la sala de partos. Pero no solamente son las contracciones, la cantidad de contracciones, o sea, la frecuencia, pero también la intensidad de las contracciones. Cuanto más fuertes son las contracciones, más cercano está el nacimiento del bebé. Esto es lo mismo. Sí, siempre ha habido terremotos, pero no en la frecuencia y en la intensidad. En lo que va de este siglo, ha habido los terremotos más violentos de los últimos 250 años en que se han medido los terremotos con la escala que se mide hoy en día. Nunca en ninguno de los 250 años desde que existe la medición, porque antes, claro, se registraban los terremotos hasta en la época de la Biblia, como sucedió en los días del terremoto del rey Usía, como sucedió en los días del terremoto del rey Ezequías, ¿verdad? Aún, pues claro, la gente siente los terremotos, pero no había manera de medir su intensidad. Claro, decían, fue fuerte, fue muy fuerte, fue extremadamente fuerte, pero simplemente no había manera de medirlo. Pero hace 250 años para aquí hubo manera de medirlos, porque la ciencia se multiplicó. En este siglo han sucedido los terremotos más violentos y más intensos y más destructivos en la historia de la humanidad. En estos últimos años, el terremoto de Haití, con más de 200.000 muertos. El terremoto de Chile. Claro, Chile ha tenido un montón de terremotos, pero el más grandote de 9.1, y la escala llega hasta 10. Así que cuando usted está hablando de 9.1 ya casi está llegando al máximo de lo que se puede llegar según la escala, porque dicen que más fuerte que eso no puede haber. Pues van a tener que revisar su escala, porque lo que viene según la Biblia va a superar aún la escala de Richter. El de Chile fue tan violento que movió el eje del planeta Tierra.
literalmente inclinó a todo el planeta la violencia del terremoto en Chile, y nunca más volvió a su lugar el planeta Tierra. Ya quedó más inclinado de lo que estaba antes. Pero peor fue el de Japón. Los 3 terremotos. ¿Cómo? Sí, el de Lisboa, pero todavía no tenían manera de medirlo, aunque la destrucción fue terrible y se escuchó en todas partes, se sintió de la tierra. Es cierto, ha sido el terremoto más violento por los resultados y porque se sintió en todas partes de la tierra, pero no lo cuentan dentro de este cómputo porque no había todavía manera de medirlo. Pero estoy hablando que en estos últimos años, estamos hablando de los últimos 4 años, que han sucedido los 3 terremotos más violentos de los últimos 250 años medidos por la escala de Richter. La intensidad de los terremotos cada vez va subiendo más y más en intensidad. Por eso sabemos que la venida del Señor está muy cerca, a las mismas puertas, dice la palabra de Dios. Ahora, déjenme mencionarles algunas cosas, así ustedes se van pensando un poquito, ¿ok? Esta noche, porque mañana vamos a entrar a ver las profecías en la noticia. Tengo aquí delante mío hasta dónde llega la falta de afecto natural. El nuevo orden mundial se titula, el nuevo orden mundial y el avance de la cultura de la muerte. ¿Saben lo que es la cultura de la muerte? Escuchen. El nuevo orden mundial, apoyado por las Naciones Unidas, se está levantando progresivamente. Ahora UNICEF propuso la eutanasia infantil en Canadá. La organización dependiente de las Naciones Unidas, la UNICEF, ha pedido al Parlamento canadiense que incluya el suicidio asistido de menores de edad, que ya está aprobado en cantidad de países. Ahora los niños, dice menores maduros. ¿Quién describe lo que es un menor maduro? En la reforma legal impulsada por el gobierno de Justin Trudeau en Canadá, se aprueba la eutanasia o el suicidio asistido para menores maduros que sufren de una enfermedad o discapacidad no terminal. O sea, no estamos hablando de personas que se van a morir porque la enfermedad ya está en las últimas y entonces mejor deciden suicidarse antes que sufrir. No, está hablando de enfermedades no terminales. De acuerdo con el director de políticas de UNICEF de Canadá, Marvin Bernstein, UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, antes se llamaba el Fondo de Emergencia, ahora se llama el Fondo de las Naciones Unidas, United Nations, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es una organización de la ONU. Según su sitio web, su misión es
llegar a todos los niños y asegurar su bienestar sin importar dónde se encuentren en este mundo. Por recomendación de las Naciones Unidas, han incluido en la reforma legal del Canadá el suicidio asistido de menores de edad. O sea que ya eso es legal en varios países del mundo, y UNICEF quiere que se apruebe a nivel mundial. Ya la eutanasia está aprobada para adultos, pero no para menores de edad. Ahora se está incluyendo en la reforma legal. ¿Okay? Otra noticia aquí sobre la vigilancia y el control total. Escuchen qué interesante esto. Escuchen esto. Exdirector de la CIA insinúa que Facebook es la mayor amenaza a la privacidad en el planeta Tierra. ¿Ok? El exdirector de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Hayden, ha asegurado que Facebook es la mayor amenaza para la privacidad que aún el propio gobierno. Estos comentarios los realizó durante un festival artístico en Gales, en el Reino Unido, donde promocionó su nuevo libro sobre los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la CIA. El libro se llama The Guardian, El Guardián. Cuando le preguntaron a Hayden sobre la cantidad de información que la gente brinda a las redes sociales y sobre si el público es ingenuo en confiar más en Mark Zuckerberg y en Facebook que en la NSA, respondió: los hábitos de la gente están orientados a proteger la privacidad contra el gobierno, porque esa fue siempre la amenaza tradicional. Que el gobierno no se meta, que el gobierno no me esté controlando. Entonces la gente tiene las antenitas contra el gobierno. Sin embargo, sostiene, ese ya no es más el patrón. Ahora la amenaza es el sector privado. Asimismo indicó que en la actualidad estamos atravesando un ajuste cultural. En cuanto al creador de Facebook, Hayden sostuvo que éste podría tener más poder sobre la privacidad de la gente que lo que imaginamos. Con respecto a la definición de privacidad aceptable en el siglo XXI, Mark Zuckerberg probablemente vaya a tener una mayor influencia que los propios gobiernos debido a las reglas que podemos aceptar en sus aplicaciones de Facebook. ¿Saben ustedes que Google puede escuchar tu conversación en tu casa aunque estés desconectado de la internet? Aquí tengo la noticia. Por los celulares. Google es un espía mientras tú navegas por la red, pero no solo cuando navegas por la red. Dijo Hayden, esto fue ahora, el 31 de mayo, hace 10 días atrás. Tenga cuidado con lo que usted habla y dice en su teléfono celular. Facebook está pinchando todos sus teléfonos con este truco. No creo que la gente se dé cuenta de todo el seguimiento que hace Facebook a cada movimiento que hacemos en línea, pero aún si no estamos en línea, lleva un registro de dónde estamos, porque todos los teléfonos smartphones son smarts ¿para quién? Para los que quieren controlar. Son smart porque te dicen exactamente dónde está. Ahora tú tomas una foto con tu celular. Yo lo he estado haciendo estos últimos días. Estuvimos allá en el
Yosemite, y hasta el lugar más remoto allá, tomando en el Yosemite, me sale exactamente el lugar donde tomé la foto. Ya me lo pusieron ahí, porque estoy continuamente controlado por donde ando. ¿Qué implicaciones tiene esto proféticamente? Tiene que ver con una de esas secciones que hemos visto. Estados Unidos en la profecía, el poder marcar a las personas con una marca que los identifique donde quiera que estén, grandes y pobres, chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, estarán identificados y marcados. Y usted dice, bueno, pero si yo no me dejo poner el chip en la mano, tienen otras maneras de controlarte. Y ya vamos a hablar un poquito más de esto. La tecnología que identifica los rostros está siendo el banco más grande de identificación de rostros a nivel mundial. Y por todos los lugares públicos que tú pasas, en cualquier edificio que tú entras, hay una cámara que está identificando esos rostros para poder captar los supuestos terroristas. Ya vamos a ver quiénes son terroristas y cuál es la descripción de terrorista también que da las Naciones Unidas. Cuando ustedes lean la descripción de terrorista, se van a espantar. Porque usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Terroristas? Bueno, no me adelanto. Mañana lo vamos a ver. Déjenme darle otra noticia. Hablando de terremotos. El 29 de mayo, o sea, la semana pasada, sábado, el domingo anterior, un terremoto de magnitud 7.3 en la parte sur del Atlántico, en las islas Sandwich del Sur, informa el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El epicentro del sismo se sitúa a 50 kilómetros al noreste de la isla de Visoki, a una profundidad de 72.7 kilómetros en el mar. ¿Ok? Pero se sintió en toda la Antártida el sacudón y en las islas Fiji. El epicentro fue en el mar. Tonga y Fiji tuvieron otro terremoto hace 10 días atrás y hoy volvió a sacudirse Tonga el día de hoy. Y así podría seguir hablando de terremotos uno tras otro. En cuanto a pestes, miren esta noticia: pestes, pestilencias, enfermedades. Descubren un supermicrobio resistente a todos los antibióticos conocidos. Nuevo microbio resistente a todos los antibióticos conocidos. El microbio predice la aparición de bacterias con una resistencia total a todo medicamento en existencia. Médicos estadounidenses han descubierto por primera vez un supermicrobio resistente a los antibióticos más potentes, informa el periódico The Washington Post. El caso ha sido registrado en el estado de Pensilvania en un paciente de 49 años. Se trata de una de las especies Escherichia coli que resistió el efecto
del antibiótico más potente en existencia, colistina. Lo han estado probando con otra cantidad de antibióticos y es resistente a todos. Los microbiólogos que publicaron los datos sobre su hallazgo en la revista científica de la Sociedad Americana de Microbiología aseguran que el descubrimiento predice la aparición de bacterias con una resistencia total a todo medicamento. Al mismo tiempo, según los médicos, este caso particular no es motivo de preocupación, ya que la enfermedad del paciente puede ser curada con otro tipo de antibiótico. No obstante, la enfermedad del paciente podía ser curada con otro tipo de antibiótico. No obstante, en una perspectiva a largo plazo, existe la posibilidad alarmante de que el gen de resistencia a los antibióticos descubierto en la bacteria se propague a otras especies de bacteria que ya son resistentes a otros antibióticos. El problema sería que no habría ningún tipo de medicamento para estos microbios. Pestes, pestilencias. Lo acaban de descubrir. Todas estas noticias que yo estoy leyendo han sido publicadas desde que comencé a preparar esta serie. Me metí en el internet y comencé a buscar cómo se está cumpliendo la profecía. Todo esto es de los últimos 10 días. Todas las noticias que voy a compartir con ustedes, porque le podríamos llamar esta serie no solamente eventos en cumplimiento a la profecía, pero también podríamos llamarle la profecía en las noticias, porque lo que estamos viendo en las noticias estaba escrito en la profecía hace casi 2000 años atrás. Escuchen esta otra. Sri Lanka. Esto es esta semana. 80 personas mueren ahogadas y 118 permanecen desaparecidas tras las inundaciones en Sri Lanka. Yo estuve el fin de semana pasado en la ciudad de Houston. Hoy, viernes, hace 8 días atrás estaba predicando con Betel en Houston. Las inundaciones en Houston, la lluvia ha desbordado los ríos. La persona que nos recogió en el aeropuerto, pues Betel andaba conmigo, escuchó y vio las fotos que nos mostró. El agua a la cintura dentro de la casa de la persona que nos recogió en el aeropuerto a nosotros. Salimos de la iglesia, nos dirigimos hacia el hotel, llegamos a la entrada del freeway, pero no se podía pasar porque estaba todo inundado en la ciudad de Houston. ¿Okay? Esto del cambio climático lo vamos a estudiar un poquito más también. Esta semana, fuerte erupción del volcán Turrialba en Costa Rica y del monte Sinabung en Indonesia. 2 volcanes entran en erupción esta semana. En Amazonas, la Amazonía peruana, una catástrofe ecológica, verdaderamente algo insólito y nunca visto. La contaminación de mercurio afecta al 40% de la población del departamento amazónico de Madre de Dios en el Perú. Más de 50,000 personas afectadas por el mercurio. Este lunes las autoridades peruanas han impuesto un estado de excepción en 11 distritos del departamento de Madre de Dios en el este del país, que será vigente por 60 días. El ministro de Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ha reportado que la contaminación por mercurio afecta al 40% de la población Madre de Dios y se espera que en las próximas 2 semanas otro 10 a 15% más haya sido afectado, llegando a más de la mitad de la población. 1 de cada 2 habitantes de ese departamento en el Perú afectado por el mercurio.
El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Percy Minaya, por su parte ha informado al periódico La República que las muestras tomadas de orina, pero fundamentalmente de cabello, de los habitantes de la zona han arrojado valores promedio de hasta 2 a 7.3 microgramos de mercurio por cada gramo de cabello. Lo normal es que uno no tenga presencia de este metal en el cabello, pero si hubiera un máximo permisible se debería ser menos de 1 microgramo, y la gente tiene hasta 7.3 de contaminación de mercurio. Minaya también señala que para personas mayores de 50 años, en algunos casos, este nivel de mercurio era 16 veces más de lo aceptable, hasta de 16.8 microgramos por gramo. Las autoridades también han informado del estado crítico de la flora y de la fauna de la región. Está prohibida la pesca en los ríos, y esto es el Amazonas, el río más grande del planeta. Prohibida la pesca y el consumo de pescado, porque todos los peces del Amazonas están contaminados con mercurio. Estamos impulsando la acuicultura para sustituir los peces contaminados, o sea que se cultiven los peces bajo control para estar evitando que se contaminen con el mercurio. Y se hagan estudios de la calidad del agua, ha señalado el ministro de Producción del país, Piero Cesi. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene el mercurio en los ríos? ¿De dónde? De la minería. De la minería. Está contaminado toda una región completa. Enfermedades, pestes. La tormenta tropical Bonnie, la escucharon en las noticias, ¿verdad? El huracán Bonnie, que alcanza los Estados Unidos, ha causado las grandes inundaciones en el sur del país, afectando sobre todo el estado de Carolina del Sur, donde se han registrado rachas de viento hasta de 56.3 kilómetros por hora, informa CBS News. Varias personas se encuentran desaparecidas tras el paso de la violenta tormenta que llegó a la costa de Carolina del Sur este domingo. Asimismo, se ha decretado el cierre de carreteras e instalaciones a lo largo del estado. Y esto sigue, es una noticia tras otra, tras otra, tras otra. Cristo dijo: cuando vosotros veáis todas estas cosas, ¿qué? Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está mucho más cerca que cuando creímos. Amén. Próxima crisis financiera global ya está en pleno desarrollo. ¿Cuáles serán las consecuencias? Este es el título: crisis financiera mundial. Según Jim Rogers, banquero y principal inversionista a nivel mundial, la crisis financiera global ya ha empezado y conllevará graves consecuencias a los países desarrollados. Este financista ha predicho cada una de las grandes crisis financieras que se han producido en las últimas 3 décadas. Auguró que se vaporizarán cientos de billones de dólares de riqueza y declinarán o desaparecerán muchas viejas instituciones, partidos políticos, gobiernos y costumbres. Se señaló además que en los Estados Unidos, el país más endeudado del mundo, le tocará pagar un alto precio por ello, junto con el resto de los países desarrollados occidentales. Los indicadores económicos clave que aportan a la inevitabilidad del colapso económico de esta nación son la acumulación masiva de la deuda y la inyección de dinero a los mercados. La deuda actual de las tarjetas de crédito bancarias en Estados Unidos se encuentra próxima a la marca de $1,5 billones
medio de dólares, $1,5 billones, solo las tarjetas de crédito. ¿A cuánto llegó la deuda cuando vino la crisis del 2008, cuando cerraron los bancos y entraron en quiebra instituciones bancarias? 1.02 billones y ahora estamos en 1.5. Está peor que el 2008, pero la gente no lo quiere entender. Dicen, no, de esta salimos, de esta vamos a salir. No va a durar para siempre. The Wall Street Journal señala que la crisis global que se viene en esta nación va a superar con creces, Wall Street Journal, la crisis del 2008, cuando millones de personas perdieron sus propiedades, y sobre todo aquí en el estado de California. La crisis económica que viene es peor. Todo esto está profetizado en la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y el tiempo se nos fue. Recién estoy comenzando con las noticias que iba a compartir en esta noche, pero mañana seguiremos, ¿ok? Santiago capítulo 5 dice así: vamos ahora ricos, versículo 1, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Habéis acumulado tesoro para los días ¿qué? Postreros. Está hablando de los postreros días. He aquí clama el jornal, versículo 4, de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra, habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo va a seguir el problema con la riqueza y con lo que está pasando a nivel mundial en el mundo económico? Hasta la venida del Señor. Y esto está escrito para los postreros días, tal cual como la profecía lo indica. Bien, hermanos, hemos visto la introducción hoy, 7 grandes áreas de profecía, 7 segmentos de lo que es las señales que Jesús dejó, que habrían de suceder en los días finales de la historia de ese mundo. Señales en el mundo religioso, señales en el mundo político, señales en el mundo político-religioso, señales en el mundo físico, señales en el mundo social o moral, señales en el mundo económico o financiero y señales en el mundo científico. La ciencia se aumentará. No hemos visto de todo eso, hemos visto un poquito de cada una, pero mañana veremos mucho más, especialmente en el área de la arena profética. Estados Unidos en la profecía, el ecumenismo y el nuevo orden mundial, y el papado en la profecía. Después de ver todo esto, verdaderamente podemos decir: bendito sea el Dios del cielo que nos ha dicho esto antes que suceda, para que cuando suceda entendamos lo que está sucediendo y no nos desesperamos. El mundo está a la deriva, la gente no sabe, están angustiados por las cosas que están sobreviniendo sobre el mundo. Pero Cristo nos dijo esto para que sepamos que si bien lo que viene es muy difícil en esta tierra, también es augurio
de que la venida del Señor está muy cerca. Y después de la tormenta saldrá el sol de justicia. Después de el gran tiempo de angustia que viene sobre el mundo entero. Mañana vamos a ver un poquito del calentamiento global y lo que esto significa. Por cierto, la semana que viene, el próximo viernes, dentro de 8 días, voy a estar en Veracruz. Y al lugar donde voy, Betel, presta atención, se registró la semana pasada 52 grados centígrados, 125 grados Fahrenheit, a donde voy en Veracruz. La semana pasada, esas fueron las temperaturas más altas. Algo insólito, nunca antes visto en el planeta Tierra, que supere la temperatura los 50 grados centígrados. Pero no es el único lugar. Tengo el informe de cantidad de países que este año, en este verano, en estas últimas semanas, han llegado el calor a lo extremo. Nunca antes han roto los récords en la historia de cada una de esas naciones hasta donde ha llegado el calor. Y se esperan cosas aún peores. Quiera el Dios del cielo ayudarnos a entender que a pesar de que vienen tiempos angustiosos, no solamente por las cosas que van a suceder, que traen angustia, la gente desfalleciendo del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. No solamente angustia por las cosas físicas, por las cosas financieras, por las cosas que están sucediendo en el mundo político, pero sobre todo en el mundo religioso. Porque el pueblo de Dios va a ser perseguido. Y con esto quiero terminar en esta noche. Nos salteamos un pedacito del sermón de Cristo. Ya no lo voy a leer esta noche, pero en Mateo 24 comienza diciendo en el libro, en el versículo 9, después de decir todo esto será principio de dolores, dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben ustedes que también esta semana pasada la iglesia adventista tuvo el bautismo más grande en la historia de la iglesia adventista? En un solo día se bautizaron 95.800 personas en un solo lugar. Esto fue en esta semana que acaba de pasar. El evangelio está avanzando de una manera tremenda, pero también la persecución, como vamos a ver el día de mañana. Al ver todas estas cosas, hermanos, podemos decir verdaderamente la venida del Señor está a las mismas puertas. Vamos a pedirle que Él nos ayude a consagrar nuestra vida al Señor, porque hoy somos y mañana puede ser que no estemos. Las cosas que están pasando suceden a una velocidad tan rápida que no tenemos la vida asegurada. Por eso la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Te invito que para el día de mañana, tú que me escuchas a través de la televisión, estamos en el área de Riverside, aquí en la calle 11, esquina con... ¿cómo se llama esta calle aquí? La Parker, entre la Parker y la Victoria, en la calle 11, entre la Parker y la Victoria. La dirección es 2811. 2843 de la calle 11, perdón, de la calle 11, en el centro de Riverside. Los que me están escuchando y están en esta zona, en el condado de Riverside, de San Bernardino, en toda esta zona de alrededor, están cordialmente invitados aquí a la iglesia del Evangelio Eterno en Riverside.
nos gustaría poderles saludar. Estamos iniciando recién la serie, todavía tienes oportunidad de participar el día de mañana y también de pensar seriamente en los planes para el futuro inmediato, porque Dios nos está llamando a tomar decisiones en nuestra vida, no solamente decisiones en el aspecto espiritual, también en el aspecto físico. También tenemos que tomar decisiones sobre nuestra familia y lo que vamos a hacer cuando vengan las cosas que están profetizadas. Todo esto nos va a ayudar en esa preparación para estar listos para la venida del Señor. ¿Quieres tú tomar esa decisión y decirle al Señor: Señor, yo quiero estar preparado, yo quiero salvarme, quiero que mi familia se salve? ¿Sientes eso en tu corazón? ¿Lo quieres de todo corazón? ¿Puedo ver las manos de aquellos que quieren que su familia se salve junto con ustedes? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pedirle entonces de todo corazón al Señor que Él pueda obrar en nuestra vida para salvación nuestra y la salvación de nuestra familia. Les invito a que vayamos de rodillas para pedirle al Señor que Él traiga convicción y conversión a cada corazón. Tú que me ves a través de la pantalla, únete a nosotros donde quiera que estés. Saca un momentito para entrar en comunión con Dios, para unirnos en esta oración a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre y Dios nuestro, aquí estamos delante de tu presencia. Hemos leído tu palabra y aún casi sin necesidad de ver lo que está pasando en el mundo, con solo leer lo que hemos visto en tu palabra, nos damos cuenta que las noticias que estamos leyendo es lo mismo que tú escribiste hace 2000 años atrás que había de suceder en el tiempo del fin. Al comprender, Señor, que estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo, nos damos cuenta que aún nos falta mucho para estar preparados para el día de tu venida y aún para el tiempo justo antes de tu venida, cuando tendremos que abandonar las cosas que ahora nos dan la seguridad, nuestros hogares, nuestro trabajo, la zona donde vivimos, y tener que ir a buscar por otros lugares la seguridad para nuestra familia. Oh Señor, queremos conocer de estas cosas, queremos estar preparados, porque sabemos que el tiempo que se avecina será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente ni lo habrá. Pero también tenemos la promesa que tú has de librar a tu pueblo en ese tiempo de angustia, a todos aquellos que obedezcan tu palabra y se pongan bajo la protección de tus santos ángeles. Te pedimos, Padre Santo, que el impacto de tu palabra nos lleve a tomar decisiones, de buscarte de todo corazón, de preparar nuestra vida para recibirte plenamente, de hacer un pacto de salvación contigo, para que también podamos ser punta de lanza para la salvación de toda nuestra familia. Bendice a los que en esta hora han levantado su mano. Tú conoces sus vidas y sus necesidades particulares. Bendice también a aquellos que a través de los medios de comunicación, de las radios que están en cadena, del internet, a través de los distintos canales de televisión en las distintas ciudades y también a través del canal satelital nos están viendo en esta hora, que tu Santo Espíritu pueda sellar este mensaje en cada corazón y que nos despierte a la realidad del tiempo en que estamos viviendo y la preparación necesaria para encontrarnos contigo en paz. Despídenos con tu bendición y tráenos en las horas de la mañana para seguir estudiando tu santa palabra. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.